Patio. Sí. Marchas ya. Más rápido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hombre. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Las dificultades para poder regresar a los pueblos son sobre todo la falta de servicios, ya que ahora mismo la sociedad en la que vivimos estamos acostumbrados a tenerlo todo al alcance de la mano. Se necesitan unos servicios básicos como son el médico, el tener un sitio donde ir a comprar, que claro, en la mayoría de los pueblos pues te viene con suerte el carnicero, el pescadero o el panadero una vez a la semana. Y el médico también pasa consulta una vez a la semana y como tengas una urgencia pues ya te tienes que ir al pueblo cercano más grande y hay mucha gente la gente mayor sobre todo no tiene esa disponibilidad de moverse y de desplazarse. Las administraciones, si no hay gente, ¿para qué van a poner servicios? Pero si no hay servicios, pues no viene gente. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Claro, también para la gente que quiera empezar su vida y formar sus familias en los pueblos, pues los niños necesitan unos servicios básicos como es un colegio cerca, o no solo ya el colegio, que más o menos sí que pueden tenerlo cerca, pero ya los estudios más superiores como puede ser el instituto,
pues ya te planteas que si se tiene que ir interno entre semana en Burgos, pues igual tú no quieres quieres tener una calidad de familia y eso pues no te lo permite. Estamos en Castil de Carrias, que es uno de los tantos pueblos abandonados de la provincia de Burgos, que no tendría nada de particular si no fuera por la magnitud de esta iglesia en la que estamos, ¿no? Sorprende cómo se puede abandonar un pueblo con una iglesia tan grande. ¿Y qué es lo primero que se roba, digamos, o desaparece cuando se abandona un pueblo? Bueno, pues las cosas de valor. No vemos que no faltan las lápidas, el mármol, el mobiliario, y deja al descubierto algo tan inquietante como son los huesos de los habitantes de Castil de Carrias, que todavía no han abandonado este pueblo. Luego, otro tema fundamental, que ahora mismo ya es una necesidad básica y casi un derecho, es el tener acceso a Internet. Si no tienes acceso a Internet en un pueblo, es que los chavales ya no se te quieren venir ni en verano. Porque al final los pueblos se están convirtiendo en eso, en residencias de verano, en los que durante el invierno quedan 4 personas y que cada vez serán menos porque la edad es muy alta, la edad media, y viene la gente en verano, en Semana Santa o los fines de semana, un poco como recreo de la ciudad. Está habiendo últimamente una serie de movimientos culturales en diferentes, pues incluso diría comarcas, porque a veces no son solamente pueblos físicos. Esto lo que hace es crear una oferta cultural, tanto de jornadas, charlas, puede dar un aporte nuevo, un futuro nuevo a ese pueblo. Estamos ante un proceso general a nivel mundial, solo que en España tiene unas particularidades muy específicas que sufren territorios históricos como pueden ser Castilla y León o Castilla-La Mancha. La verdad es que el éxodo rural, la gente siempre piensa en los 60, 70, pero tiene unas raíces históricas en el siglo XIX, ¿no? Estamos justo en la segunda revolución industrial y ahí es cuando empieza verdaderamente el éxodo rural hacia grandes ciudades como Madrid, Barcelona, País Vasco, que son los polos industriales, metalúrgicos o de telas y textiles, pero Castilla un poco aguanta todavía en este periodo, ¿no?, de tiempo. Lo que es la guerra civil es lo que retrasa realmente este proceso en España, que en Europa se da mucho antes, y aquí estamos en tierra de nadie hasta en los 50, que se empieza a emigrar, digamos, a Alemania, ¿no?, lo que tenemos en la mente, a Argentina, etc. Al resto de España no será hasta bien entrado los 60, 70. ¿Y por qué? Bueno, pues el general Franco, que está viendo que tiene que estabilizar un poco la economía porque España era un verdadero desastre, lo que piensa es en crear grandes polos industriales. ¿Y qué le sobra? Bueno, le sobra mano de obra, ¿dónde? En los principales territorios agrícolas españoles, ¿no?, que son principalmente Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha. Es decir, se desarrolla la industria en las ciudades y a la vez se desarrolla un poco la industria, digamos, agrícola. ¿Qué ocurre? Que sobra mano de obra, ¿no? La gente antes tenía un modo de vida que ya no se puede sostener. ¿Quién emigra a las ciudades? Bueno, emigra por motivos económicos, primero, muy importante, las mujeres, y segundo, los jóvenes. Es decir, que sin mujeres y sin jóvenes, en el pueblo que quedan hombres varones, no quedan mujeres y queda gente mayor. Esto hace que poco a poco el pueblo desaparezca y vaya cada vez a menos, ¿no? Otro de los problemas de la falta de población es que no hay relevo generacional. Al no haber relevo generacional, pues todo lo que era la cultura, la identidad de los pueblos, se va con ellos. Ese eslabón que se pierde es fundamental. Sobre todo tanto para oficios como para la cultura propia, los topónimos, el cómo se llama ese monte, de qué se vivía aquí. Si tú vienes de la ciudad y no sabes para qué sirve esa planta o para qué, pues estás como un poco perdido. Puedes vivir en el pueblo, pero toda esa sabiduría que se conservaba de generación en generación se va con ellos. Y tú tienes que empezar de cero otra vez a intentar recuperar todo aquello que nunca lo vas a poder recuperar entero. Para hacernos una idea, a principios de 1900 del siglo, un 96% de la población española vivía de labores agrícolas. Y ahora mismo, a fecha de 2016-2017, menos de un 7-8% vive todavía directa o indirectamente más o menos del campo. Para que veamos, no es un suceso tan extraño, un suceso, porque en países como Estados Unidos ha pasado de un 96% a un 3%. Entonces, ¿estamos a la vez que el resto del mundo? Sí. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para un poco contrarrestar? El mismo Bruselas, en este año 2017, ha dado un toque de atención a Castilla y León y Castilla-La Mancha, porque el despoblamiento rural está llegando a niveles insostenibles. Hay verdaderas lagunas de población entre un polo de poblamiento y otro que, de alguna forma, van a dejar en tierra de nadie a millones de personas, porque no olvidemos que aunque viva poca gente, viven millones de personas en España
en poblamientos rurales. Se tiende a pensar en el pueblo como algo idílico, algo romántico, que bien vivir en la naturaleza, del campo, con mi huertita, pero es que no puedes ir a un pueblo con la mentalidad de la ciudad, tienes que cambiarla, porque un pueblo tiene sus cosas buenas, pero es muy duro vivir en los pueblos y no puedes pensar que vas a tener, o sea, no puedes pensar que vas a vivir en el pueblo como en la ciudad. Tienes que rechazar muchas cosas que tenías en la ciudad, pero a cambio el pueblo te da otras. Si a ti te enriquecen más esas otras cosas, podrás quedarte. Conocí a este maestro ahora como unos 25 años, algo más, precisamente cuando trabajando en el archivo de Salamanca y cuando me encontré con esta revista, la revista Colaboración. Y vi curiosamente que había unos artículos hechos por un maestro, se llamaba Antonio Benaigues, desde el pueblo de Bañuelos de Bureba de Burgos. Termina magisterio a final de los años 20, en la dictadura de Primo de Rivera, y comienza a impartir clases ya con la Segunda República. Entonces entra en contacto en Vilarnueva y la Geltrú con una corriente pedagógica que es la técnica Freinet, que allí la imparte un maestro, Paco Itir, que será muy amigo suyo además. Es destinado a un pueblo de Castilla, que es Bañuelos de Bureba, en la provincia de Burgos, y viene para el curso 1934-1935. Va incidiendo en la pequeña sociedad que es el pueblo, porque la gente va viendo cómo las criaturas van a la escuela, no quieren volver a casa, están a gusto, pero al mismo tiempo el maestro está dando unas ideas que en ese momento pues, son progresivas, son progresistas. Hace también mucha amistad con la gente, sobre todo con el Partido Socialista de Briviesca. Incluso el 1 de mayo de 1936, él da el pregón del 1 de mayo desde el balcón del ayuntamiento, lo pronuncia Antonio Benaigues. El 18 de julio del 36, con el alzamiento de las tropas nacionales, y entonces es uno de los que es arrestado en Briviesca y es fusilado. Freinet, si quiso o pretendía alguna cosa con sus técnicas, era transformar la sociedad, ¿no? Y entonces, para transformarlas hay que empezar desde la base, ¿no? Y llegando a todos. Y eso lo hace la escuela pública. Pero la propia institución no nos reconoce la innovación y no nos reconoce el trabajo, pues porque muchas veces va a contracorriente del propio currículum y de las propias propuestas educativas, ¿no? Y más con las leyes educativas que tenemos. En nuestro colegio puedo contar que nació también en el año 69, empezó un colectivo de maestros, de los cuales varios eran del MECEP, y luego hemos ido pasando otras personas del MECEP, y ha dejado una impronta muy importante, ¿no? Se sigue haciendo un proyecto prácticamente del MECEP, que tiene como 3 pilares. Uno es la asamblea como forma de organización y de gestión, otro es la cooperativa escolar y otro es el plan de trabajo. Celestin Freinet es uno de los educadores que más destacan en el siglo XX. Su pedagogía es una pedagogía popular, porque Freinet pensaba en el siglo XX que la clase obrera, las clases populares, tenían que apoderarse de la realidad para transformarla. En la mayoría de las clases populares había analfabetos, muchos analfabetos. Y esto él lo llama la grande traición.
que hizo combatir obreros campesinos y herir a muerte muchos compañeros de otros países en la Primera Guerra Mundial porque no tenía la capacidad de analizar críticamente los mensajes, los medios de comunicación de aquella época. Entonces para él dar a todos los niños y las niñas la capacidad de leer, de realizar unas formas de comunicación, la imprenta, el cine, el periódico, la radio, intercambiar fotografías, imágenes, objetos de nuestro medio ambiente. Todo esto es una cadena en la cual se transmite, se crea, se transmite, se produce cultura. Es muy importante la transmisión de la cultura y la capacidad que uno tiene que percibir que puede producir cultura. Pues el propio grupo es fruto de estudio, pues cuántos somos, cómo somos, qué diferencias hay entre nosotros, con lo cual ellos tienen un lugar en la clase y ellos son parte del proceso, ¿no? Eso es muy importante. Y cuando una enseñanza pretende dar individualización, darle a cada uno lo que necesita, no pueden hacer todos lo mismo. Entonces respetar los ritmos de trabajo, que cada uno avanza a su nivel y de alguna manera respondiendo a sus necesidades. Y luego de una forma cooperativa. Es muy importante que no sea competitivo. Que en este mundo tenemos que tener cabida todos y cuando se hace el trabajo cooperativo se consigue de alguna manera que todos aprendamos de todos. Ahora la pedagogía Freinet está difundida en más o menos 40 países del mundo. Lamentablemente en muchas escuelas la pizarra multimediales, las computadoras son utilizadas de forma transmisiva, con una didáctica transmisiva, que crea pasividad e incapacidad de los niños y de las niñas de ser protagonistas de su conocimiento. En Venecia, donde vivo yo, hay compañeros que trabajan en la secundaria y hacen correspondencia con clases del Bronx, en los Estados Unidos, en Nueva York. Y se puede comunicar ahora con todo el mundo. Tenemos experiencia de colaboración con escuelas de niños de la calle, de Brasil, de Colombia, de otros países. Esto es muy importante para los niños, que vean, que conozcan, que no vean solo en la tele o en las imágenes que pasan, que no comprenden, que está todo igual. Hay que desarrollar el sentido del tiempo, del espacio, el conocimiento del sur del mundo, meter en la cabeza de los niños el sur del mundo y nosotros que somos los colonizadores, las responsabilidades que tenemos, la diferencia de los sexos, del género, la historia, la memoria del 900, del siglo XX, son los conocimientos básicos para enfrentarse a la realidad. Hoy en día estamos obligados a tener separación en cuanto a cada 60 o 50 minutos cambio de clase. Eso es horrendo para la enseñanza, porque tú cuando entras en un proceso de aprendizaje y estás justo más emocionado inventando tu cuento, hay que cambiar de actividad, ¿no? Eso es como está arreglado en nuestro sistema educativo y sin embargo, pues intentamos que no sea así en la escuela, ¿no? No están todos haciendo lo mismo, hay rincones de trabajo, trabajan más con ficheros, donde cada uno puede avanzar a su nivel. Y luego, otra cosa fundamental, el trato o la resolución de conflictos. El cómo me planteo como colectivo para buscar las soluciones. El que ellos vayan entendiendo que nada se nos da dado, sino que hay que pelear las cosas en la vida, ¿no? Y que hay que proponer. Para eso también utilizamos el buzón. Nosotros tenemos un buzón donde está el critico, el felicito y el propongo, y entonces ellos aprenden en esa asamblea a ir gestionando sus propios conflictos, ¿no? El neoliberalismo que domina en todos nuestros países no quiere que se produzcan hombres y mujeres responsables, capaces de razonar, de reflexionar, de criticar, de analizar, de participar. Quiere que se transforme la escuela en una empresa.
con un sentido jerárquico que no es el de la pedagogía Freinet, donde todos tienen que hacer las mismas cosas en las mismas horas, que contestar a test, problemas con cruces, sin crear verdaderamente capacidad de escribir, de leer, de comprender de manera profunda. Trabajamos mucho en la pedagogía de la lectura, de la escritura, de la comprensión, de la matemática como solución de problemas, en la discusión de todos los problemas que los niños quieren conocer. Cada pueblo tiene que tener muy fuerte la idea que la escuela es una proyección de su cultura, de su vida cotidiana, de su actividad, de su posible desarrollo. Y entonces tener una fundación como la de Benaigues es fundamental, aunque el pueblo sea pequeño, porque quitar una escuela a un pueblo significa hacer morir el pueblo. Semanalmente están preocupados por traer una noticia que están viendo en la tele, en los periódicos, y es que esa realidad entre y que esto no sea una dicotomía entre lo de afuera, lo de adentro, la escuela y la vida. No, la escuela es la vida y la vida tiene que entrar en la escuela. Yo lo que vivo es que en la escuela como que no se habla de la pobreza, no se habla de que este niño no ha desayunado, no se habla, y hay que hacerlo evidente. Hay que hacerlo evidente primero para tomar conciencia de ello y segundo para ver cómo podemos entre todos intentar ponernos en la situación del otro. Hacemos muchas veces el juego de cuando ellos, por ejemplo, hay un conflicto, de cambiarnos los papeles, incluso nos cambiamos físicamente, voy a hacer de ti, tú haces de mí, ¿no? Ese intentar ponerme en la piel del otro, yo creo que es fundamental. Y que el otro pueda contar cómo se siente, cómo es, lo que le está pasando. Porque hay una cosa muy importante y es en la enseñanza al modo de Freinet, es la emoción. Es trabajar desde lo que nos emociona, ¿no? Desde el corazón. Entonces todas estas cosas que contactan con el ser humano y con la emoción son fundamentales para la educación. Hay un objetivo que es mejorar esta sociedad y la escuela es un instrumento. Y como tal, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos al hombre más libre, más humano, más feliz y más comprometido, ¿no? Y ese es el objetivo. La asociación Escuela Benaigues se creó en las Navidades del 2013. Entre nuestros proyectos está dinamizar toda la zona. Es un desarrollo comunitario, no local, sino un desarrollo de provincia, un desarrollo de comunidad y de trabajar en red con todos nosotros. El objetivo principal de la asociación es recuperar la escuela, es restaurarla. A través de esta restauración, tras la restauración de la escuela, queremos hacer principalmente un museo pedagógico. En este momento ya estamos trabajando en este, diríamos, proyecto, en el que estamos haciendo unas jornadas sobre la pedagogía Freinet. Además, estas jornadas pretenden ser un encuentro intercultural, un encuentro de la zona entre todas las asociaciones para, de alguna forma, dar vida a este lugar, dar vida a estos lugares que se están quedando silenciosos, que se están quedando callados, que se están quedando deshabitados.
es una parte o un pilar básico para el desarrollo económico de la zona, y cualquier iniciativa ligada a él, entendiendo la cultura como elemento ligado al patrimonio, independientemente de cuál sea, el artístico, natural, de cualquier índole que pueda suponer un valor añadido al municipio, puede ayudar a que se mantengan municipios como los nuestros, que desgraciadamente van sufriendo una despoblación importante, y puede ser una herramienta, desde luego, de fijación de población en el ámbito rural. Hay que saber, desde luego, cómo tocar, y iniciativas como las que nos rodean y hemos visto, pues ayudan a tener esperanza en este tipo de elementos, entre ellos la cultura. La Biblioteca de Intercambio de Quintana Lara nace con la idea de generar una iniciativa para dinamizar la actividad cultural de la localidad y de la comarca de Lara. Quintana Lara se encuentra dentro de la agrupación de municipios de Tierra Lara, que aglutina a 30 localidades de nuestro entorno. Entonces decidimos apostar nosotros por un desarrollo local a través de la cultura. Para ello hicimos este espacio cultural, que es una biblioteca con la peculiaridad de que se autogestiona, porque no tenemos gente en la localidad que lo abra. Por lo tanto, está siempre abierto las 24 horas del día. Y por otro lado, está dentro del espacio internacional que proporciona la red Book Crossing, que es una red de gente que registra sus libros y los libera en cualquier lugar del mundo. Si no apostamos por la cultura, estaríamos obviando uno de los capítulos más importantes que tenemos en el tejido rural. Muchos de los municipios que tenemos en la provincia de Burgos dependen en gran medida de él, y yo puedo hablar por la parte que me toca y que conozco, que es Belorado. Belorado, si no tuviera un Camino de Santiago, si no tuviera elementos artísticos o patrimoniales como los que intenta trabajar o luchar, que nos han venido dados, que es un legado que nos han dado nuestros mayores, sería mucho más complicado. Después de un año nos hemos visto desbordados. De tener 10.000 libros en esta biblioteca, ahora poseemos otros 30.000 en depósito, y queremos ir generando nuevos proyectos para que la gente que venga aquí pueda ser capaz de no solo interactuar en este espacio, en la biblioteca, sino que además conozca otros espacios para que pase un día agradable viendo pues, libros y desarrollar otras actividades. Tenemos previsto, cuando la escuela esté más o menos restablecida, realizar diferentes talleres de encuadernación, de linóleo, de apicultura, para aprender a tocar la pandereta
y también exposiciones de pintura y de fotografía. Y otras diferentes actividades donde acoger las inquietudes de la zona que tengan necesidad de un lugar para expresarse. Nuestra asociación se nutre sobre todo de lo que hemos recibido de los mayores, de nuestra cultura, de nuestras costumbres y de nuestro vivir diario. Lo más importante ahora mismo en los municipios es que la gente que vivimos en ellos tenemos ganas de demostrar que los municipios merecen la pena. Y ahí es donde hay que pedir ayuda a la administración, el decirles que hay cosas que hay que apoyar, que hay cosas que hay que luchar, que hay cosas que hay que subvencionar y hay cosas que hay que sacar adelante porque nosotros no tenemos medios económicos para hacerlo. Nosotros tenemos el capital humano, las intenciones, las ganas, la ilusión. Ahora hace falta que alguien que pueda apoyarlo económicamente y nos pueda respaldar, lo haga y nos ayude, como decía, a potenciar sobre todo el valor de nuestras raíces. Estamos intentando revitalizar el pueblo y una forma de hacerlo es reparando la escuela, creando un museo pedagógico en la escuela que ya está teniendo réditos y ya está viniendo gente a ver todo este proyecto. Pues a la gente que quiere venir a ver la historia del pueblo, podemos ofrecerle, contarles la historia del maestro y luego la gente puede continuar viendo la zona, los diferentes pueblos de la zona y los diferentes sitios interesantes que tiene la provincia de Burgos. Yo siempre he estado interesado en conservar la cultura de los pueblos y siempre he intentado preguntar a los mayores que me contasen cosas antiguas del pueblo y tradiciones, pero todo eso se está perdiendo. Con estas cosas lo que tratamos es eso, de conservar, de que nos cuenten, de saber y de que todas estas cosas no se pierdan. Y una de las formas de que no se pierdan es guardando las tradiciones, guardando lo que nos han contado los mayores, organizarlo y exponerlo en museos o en escuelas o en sitios como este para que no se pierda y los jóvenes lo puedan conocer. Para nosotros es importante trabajar en la cultura como modelo para desarrollar lo que es la vida en el pueblo. Entendemos que para un pueblo tan pequeñito como Quintana Lara, en el cual los días de invierno solo quedamos 10 personas, podemos así decirlo, generar sinergias con los visitantes, pero también de cara a poder inculcar a la ciudadanía que es posible otro modelo para la realización de actividades. Por parte de las administraciones esto no vende, porque se va a infraestructuras mucho más grandes. Apostar por la cultura es apostar por el desarrollo de la localidad. Lo que es cierto es que con tesón, esfuerzo y trabajo de la gente que lucha por nuestros pueblos, debemos ser capaces de desarrollar un modelo distinto y alternativo a nuestro medio rural.